En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía a 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Quien les saluda, Prince Boto, ya estoy junto con la compañera Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Todo bien y vos, Prince? Todo en orden. Estabas medio casi en off, ¿eh? Casi Sí, no te escuché. Está bien, todo bien, Ada. Hoy jueves ya, penúltimo día antes de terminar esta semana, al menos laboral, y en este espacio económico que recordemos es en coproducción con la consultora MF Economía e Inversiones y por supuesto Radio 1000. Y antes de saludarlo ya a nuestro invitado, es momento de compartir rápidamente información económica de lo que está pasando a nivel internacional. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. De acuerdo con Bloomberg en línea, el Fondo Monetario Internacional advirtió que el aumento de la deuda de Estados Unidos está reduciendo el atractivo de los bonos del Tesoro y elevando los costos de financiamiento global. El déficit fiscal promedió cerca de 6% del PIB en los últimos 3 años y se mantendría en niveles similares, mientras que el diferencial entre bonos corporativos AAA y del Tesoro cayó de más de 55 puntos básicos en 2019 a cerca de 35 puntos básicos, señal de menor prima por seguridad. Más información internacional. De acuerdo con Bloomberg en línea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial advierten que los mercados están subestimando el impacto económico de la guerra en Irán en un contexto de mayores costos, rutas comerciales más largas e incertidumbre geopolítica. El conflicto, que ya lleva 6 semanas, podría generar un cambio estructural en la economía global con un crecimiento más lento y efectos persistentes sobre las cadenas de suministro y los precios de energía. Con esto ya damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Él es Luis Tabela, presidente de la Federación Paraguaya de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, FEDEMIPYMES. ¿Cómo estamos, Luis? ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Prince. Un placer estar contigo. Ada, también un gusto. Hoy te conozco. Sí. Así que a las órdenes. Tenemos tantas cosas para hablar. Después de unas ¿cuántas semanas, don Luis? Y nuestra economía nos presenta cada sorpresa, creo que a cada día, positivas y bueno, algunos desafíos también dentro de lo que es justamente el comportamiento económico de Paraguay. Y cuando hablamos de las MIPYMES, don Luis, como siempre te suelo pedir que nos contextualices lo que representa justamente este grupo, este sector económico dentro de la economía paraguaya como un motor muy importante, hasta diría clave dentro de nuestra estructura económica. Y sí, el sector MIPYME es la que te mueve el consumo, ¿verdad? El consumo diario de cada uno y el dinero interno, digamos, de un país. Representa el 98% de todas las empresas de este país. De este 98%, prácticamente el 88% hoy son microempresas, el 8% son pequeñas empresas y apenas el 2% son medianas. O sea, básicamente nuestro país está conformado por micros y pequeñas empresas. Esa es un poco la realidad. Así es. Y de cada 10 empleos, 8 son del sector MIPYMES. O sea, es un gran generador del empleo, y bueno, cuando la economía se empieza a poner muy quieta, muy estática como estamos ahora, enseguida afecta al empleo, lógicamente, ¿verdad? Don Luis, estos datos tan interesantes que compartiste con nosotros también me lleva a lo siguiente. Se trató desde hace varios años de acompañar justamente al sector, a este sector económico, y se plantearon algunas estrategias, medidas, acciones, e incluso se avanzó en la actualización de una ley que es la ley de MIPYMES, y tengo entendido que después de varios meses finalmente se terminó reglamentando. ¿Podemos historiar de alguna manera eso, don Luis? Y sobre todo, ¿qué presenta como puntos centrales la actualización de esta ley de MIPYMES, y para ir profundizando también de esos grandes desafíos que contempla parte de esa normativa? Sí, esta ley de MIPYME, para hacer un poquito de historia, presentamos en el Parlamento en el 1923,
2023. 2023. Sí. No se trató hasta más o menos junio del 2024, donde ahí sí la Comisión de Industria de la Cámara de Senadores la tomó como suya, empezamos el diálogo, conseguimos que se apruebe en el 2024, tanto en senadores como en diputados, se firma el decreto de la ley en enero del 2025, se pone un plazo para la reglamentación de 90 días. Que por constitución o una cuestión parecida está establecido 90 días. Está establecido Sí. 90 días. Fuimos hasta 9 meses. 9 meses. Terminamos reglamentando y con la firma del presidente de la República en septiembre 2025. 2025 se termina la reglamentación. En teoría tenía que arrancar Sí. a partir de el 1 de enero recién se pudo habilitar con un clic, se pasó de 13, 14 mil cédulas MIPYME que tenía el sector a 356 mil cédulas MIPYMES, con los datos que pasó la DENIT. Entonces ahí teníamos la primera etapa, que en forma automática te generaba una cédula MIPYME sin trámite. Hoy vos entras a la página del Ministerio de Industria, Viceministerio de MIPYMES, cédula MIPYMES, pones tu RUT y automáticamente tenés en pantalla la cédula MIPYME y podés imprimir o Clarísimo. sacarle una foto, ¿verdad? Es automático hoy. Ese es el primer avance. Después teníamos la dificultad que el Ministerio de Trabajo tenía que reglamentar los contratos laborales por tiempo definido, porque la ley decía que vos, una vez que tenías la cédula MIPYME, podías acceder a contratos laborales por tiempo definido por un periodo de 3 años. ¿Qué quiere decir tiempo definido? Tiempo definido quiere decir de que tiene un día de inicio y un día de finalización. Clarísimo. Y cuando finaliza, vos no tenés necesidad de pagar ni indemnización ni preaviso, porque ya está pactado entre ambas partes. Eso no podía funcionar en enero porque no teníamos la reglamentación del Ministerio de Trabajo, que la tuvimos en el mes de marzo de este año, marzo del 2026. Y para poder inscribirle en el IPS, porque también la ley te da la posibilidad de que a la microempresa Sí. con cédula MIPYME, siempre con cédula MIPYME, pueda acceder al pago del 80% del salario mínimo. Pero para que eso sea formal, tenías que inscribirte en IPS. IPS no había reglamentado, ahora ya tenemos la reglamentación. Entonces, hoy podemos decir que se cerró el círculo. Hoy tenemos los contratos laborales que te otorgan las ventajas, se tiene la cédula de MIPYMES ya online, que es muy rápido, se tiene la posibilidad de inscribirte en el IPS con la posibilidad del 80% del salario mínimo, y se tiene también de que todas las instituciones del Estado te tienen que otorgar un arancel cero por los próximos 3 años a la microempresa presentando tu cédula MIPYME. Hay mucho por desglosar, don Luis, y muy bien explicado en materia de contexto, y me gustaría desengranar punto por punto para que también la gente pueda acompañar y de alguna manera tratar también de evangelizar en este proceso tan importante de don Luis, de comunicar justamente lo que contempla en materia de beneficios esta actualizada ley de MIPYMES. Mencionabas de la cédula MIPYMES, es básicamente automática una vez que obviamente estés en regla, imagino, con la DENIT en materia de cumplimiento tributario. Así ¿Correcto, es, don Luis? Correctísimo. Siguiente paso, lo del Ministerio del Trabajo. ¿Qué beneficios termina otorgando inscribirle al trabajador ante justamente el Ministerio del Trabajo? Y esto es realmente nuevo dentro del esquema de práctica que se realizaba anteriormente en las MIPYMES, o termina siendo como un ajuste o un reajuste, don Luis? No, hay elementos muy, muy importantes. Sí. Uno es la posibilidad, siendo microempresa, que vos pagues solamente el 80% del salario mínimo. Sí. En un estudio que se hizo durante la pandemia, un poquito antes de la pandemia,
que hizo el Ministerio de Trabajo justamente para analizar un poco el promedio del salario de microempresa. Aclaremos, microempresa. Microempresa. Sí. Hay que tener en cuenta que la microempresa es la empresa que factura como máximo 80 millones de guaraníes por mes. Por año, 1.000. Por año, 1.000, promedio máximo 80. Pero el 50% de las microempresas, o sea, las microempresas son más o menos 400.000. Números más, números menos. Pero 200.000 facturan menos de 20 millones de guaraníes. O sea, son empresas muy, muy chiquitas. Muy chiquitas. Donde pagan un salario mucho menor que el mínimo. Pero lo pagan en negro. Entonces, ¿cuál era la idea? Tener la posibilidad de pagar solamente el 80%. Sí. Pero vamos a blanquearle a ese trabajador. Y le vas a pagar el 80% durante 3 años. También le vas a dar seguridad social durante 3 años y después te vas a ir y vas a pagar un salario normal. Eso te va a dar la posibilidad de que vos le enseñes a ese trabajador, porque hay que tener en cuenta que el trabajador de la microempresa es el primer empleo. Porque la microempresa no pide experiencia. Cuando vos vas a ser contratado ya por una pequeña, mediana y grande, con más razón te pide experiencia. Así es. ¿Verdad? Entonces, si vos vas a contratar, vas a pagar un salario mínimo a alguien que no tiene experiencia, vas a preferir a alguien que tiene. Y no perdes tu tiempo enseñando. Entonces, la microempresa pasa a ser una escuela. Y generalmente es familiar. Generalmente es familiar al arranque. Okay. Pero después, si hizo bien los deberes, por llamarlo de alguna manera, contrata una persona. ¿Verdad? Contrata a una persona, pero le contrata en negro. ¿Verdad? Porque le paga menos. Hoy le va a poder contratar en forma formal y le va a pagar solamente el 80%, lo cual ya es una ventaja, y sobre el 80% va a aportar a la seguridad social también. Y ahí hubo un cuestionamiento y me gustaría reforzar justamente la idea de estos estudios, don Luis, de por qué el 80%, hasta lo del IPS, calcular por el 80% es como que se pasa y bueno, está bien el periodo de readaptación, hasta etcétera, ¿verdad? Pero ¿por qué por debajo del salario mínimo? Y decías que hubo un estudio que avalaba justamente esa situación y la idea es eso, blanquear básicamente la situación de las personas, y son muchas, imagino, Luis, en ese sentido. Y vamos a calcular, 80.000 chicos salen de edad escolar por año. Sí. Esos 80.000 chicos no todos van a la universidad. Lamentablemente. ¿Verdad? Del 100%, hablan del 7% más o menos a la universidad. ¿Verdad? O sea, es bajísimo. Entonces, ese chico sale del colegio y tiene 18 años, 19 años, y tiene que trabajar, pero no sabe hacer nada porque la educación escolar no te enseña absolutamente nada que te sirva para el trabajo. No te enseña absolutamente nada que te sirva para el trabajo. Entonces vos te vas a aprender en el trabajo. Enseñarle a una persona que aprenda un oficio dentro de una fábrica o dentro de un servicio, porque vos ofreces servicio, y te lleva entre 4 y 5 meses. 4 o 5 meses. Entonces vos pagas menos, porque también hay una realidad. Ese chico joven que aprendió se queda normalmente en la microempresa 1 año, 2 años nomás. Después ya tiene la experiencia, ya tiene el currículum, ya sabe hacer algo, o se hace emprendedor, que se larga por su cuenta, o se va a una empresa más grande donde le van a pagar mejor porque ya sabe hacer algo. Clarísimo. Y esa escuela es la microempresa. Por eso cuando hicimos la ley, la parte que más costó es que los parlamentarios, el sector político, el sector en general, entienda cuál es el escenario. Porque el único país donde se le llamó MIPYME es el nuestro. En el resto son pymes. Porque el tratamiento de esa empresa familiar o pequeñita tiene un tratamiento totalmente diferenciado. Pero acá al juntar la micro con la pequeña y mediana,
automáticamente tiene las mismas exigencias que la pequeña y mediana, pero la diferenciación es gigantesca. Una empresa que te factura 10 millones por mes no podés comparar con una que te factura 1.000 millones por mes. Entonces vos tenés que darle un tratamiento independiente. Y eso es lo que tratamos de hacer, y por eso quizás costó que entiendan todo, que entienda primero el Parlamento, que creo que es el que más rápido entendió dentro de todo, que entienda el Ministerio de Trabajo, que entienda el IPS, que entienda el sector sindical, que lo que se está haciendo es una escuela. Una escuela, la microempresa es una escuela, pero a bolsillo del emprendedor chiquitito. Y cuando aprende se va a otro lado. Sí. Por eso que es posible hacer. El otro elemento importante es el contrato por tiempo definido. Porque de repente hay productos, por ejemplo, perdón. No, tranquilo. Depende también del tipo de actividad de la microempresa para que obviamente establezca su plan de negocios, estrategia, incluso eso que mencionaste. Claro, por ejemplo, si vos ofreces un servicio al sector de la construcción, entre octubre y febrero es una temporada alta. Sí. Entonces, si vos sos un pintor, normalmente contratás 2 o 3 chicos para que te ayuden. Después de 6 meses, todos esos chicos ya aprendieron a pintar. O siguen con este señor o se van por su cuenta, porque esa es la realidad como funciona. Sí. Entonces vos siempre vas a pagar menos, porque te va a producir menos y va a ser menos competitivo. La microempresa no tiene mucha competitividad ni productividad, justamente porque sus recursos humanos no están capacitados ni formados. Ahí quiero hacer un paréntesis, don Luis, si me permitís. Lo tuvimos en estos días a César Barreto, ex ministro de Hacienda, economista y también parte del directorio de la Fundación Desarrollo en Democracia, y él mencionaba que en Paraguay es el único país que tiene el sueldo mínimo más elevado con respecto a otros países de la región, y que cuando hacemos una división ahí técnica y demás, no se termina compensando con el nivel de productividad que tenemos. Esas fueron palabras más, palabras menos de las que mencionó Barreto, en línea de lo que estás diciendo nada más, don Luis, de duele mucho decirlo porque finalmente te termina afectando a la persona trabajadora, pero hay una realidad, invertís finalmente capital social en el nivel de productividad que estás generando en la persona que está incursionando por primera vez. Te doy algunos datos, digamos. El sector de la construcción es lo que maneja un poco. 20 años atrás vos tenías 2 oficiales por un ayudante en obra. Sí. 2 oficiales, 2 ayudantes. Hoy tenés que tener un oficial y un ayudante. Porque la productividad es menor. La productividad de ese ayudante es menor. ¿Verdad? Sí. Una instalación de piso te hacían 35, 40 metros por día. Hoy te hacen 20. O sea, hoy bajó brutalmente la productividad. Y todo ese arranque, o sea, yo siempre digo, el salario mínimo puede ser alto o bajo dependiendo de la productividad. Porque puede ser bajo si tu productividad es alta. Es cierto. Pero si tu productividad es muy baja, el salario pasa a ser alto. ¿Verdad? Por eso que siempre es la discusión, la inflación real es más del 3, el salario mínimo es bajo, y puede ser que sí, pero las empresas, MIPYMES, así como te decía, prácticamente el 98% son micros y pequeñas, sí. De ese 100% de MIPYMES, están capacitadas como para poder pagar algo más alto cuando tienen mucha demanda de mano de obra con una productividad muy baja. Nosotros tenemos que mejorar la productividad. Totalmente. Y pensar de que el salario, nosotros tenemos que tener un salario básico y pagar por productividad. O sea, ir dando, bueno, si vos me haces esto, vos podés hacer esto. Si vos me haces esto, vos podés hacer este. Tuve la suerte de estar en Japón allá por el 2007, y todos son pymes, donde cada uno hace una parte, digamos, que van armando cosas, y tienen un tablero que cuando sale el producto terminado, tiene un número cuando entra
en la cadena, ¿verdad? Y hay como lo menos 40 alrededor de una mesa enorme que cada uno hace una parte. Y cuando sale ya está, y el tiempo. Y están midiendo el tiempo. Entonces están midiendo la productividad. Pero en nuestro país es muy baja la productividad. La empresa mediana o la grande, que ya tiene acceso a tecnología, por supuesto tiene una productividad muy alta. Así es. Porque no necesita tanta mano de obra por el uso de las máquinas. Pero cuando vos sos micro o pequeña, básicamente la máquina es el hombre. Entonces la productividad es baja. Totalmente. Don Luis, me quedan muchísimas preguntas y te dejo pendiente, entre tantas las que le quiero formular. 3 años. ¿Por qué se tomó 3 años? Hay como un proceso también de las micros, de readaptar, de eso que mencionabas, ¿tiene el plazo o se hizo un estudio con respecto al plazo de que tiene justamente que llegar a 3 años si no entra en un umbral? ¿Hay un proceso por experiencia, por estudios? ¿Podemos abordarlo también como tema a la vuelta del corte? Ok. Seguimos conversando con Luis Tavela, presidente de la Federación Paraguaya de MIPYMES. Seguís escuchando Economía a 1000. Ada, es momento de compartir la frase cifra del día. ¿Qué tenemos? 83.5 millones de dólares es el superávit registrado en este periodo, con importaciones por 4.531 millones de dólares y exportaciones por 4.615 millones, resultado explicado en gran medida por las mayores exportaciones de soja y sus derivados, comentó Gustavo Koener, gerente de Estadísticas Económicas del Banco Central del Paraguay. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, búscalo en el perfil de Economía 1000 y mantenerte al tanto de todo. Y antes de seguir con nuestro entrevistado de hoy, compartimos rápidamente información de lo que está pasando en las principales economías a nivel regional, y para ello nos vamos hasta Argentina. De acuerdo con Bloomberg en línea, Argentina alcanzó un acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional en la segunda revisión del programa de facilidades extendidas, lo que habilitaría un desembolso de 800 millones de derechos especiales de giro DEG, equivalentes a unos 1.000 millones de dólares. El entendimiento incorpora metas monetarias trimestrales para reforzar el uso de reglas en la política monetaria y mejorar la credibilidad del Banco Central. Además, se proyecta un aumento de reservas netas de 8.000 millones de dólares en 2026, con compras del Banco Central de la República Argentina cercanas a 10.000 millones de dólares, aunque partirían de niveles negativos en torno a 12.000 millones de dólares. ¿Más información a nivel regional, Ada? De acuerdo con Portal Globo, el gobierno de Brasil presentó el proyecto de ley de directrices presupuestarias para 2027 con una meta de superávit fiscal del 0,5% del PIB, equivalente a 73.200 millones de reales, con un rango de tolerancia de más o menos 0,25 puntos porcentuales, lo que ubica el resultado entre 36.600 millones de reales y 109.800 millones. De cumplirse, sería el primer resultado positivo desde 2022. El esquema contempla que 65.700 millones de reales en gastos, incluidos proyectos en defensa, salud y educación, queden fuera del cálculo de la meta. Seguimos en compañía de Luis Tavela, presidente de la Federación Paraguaya de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, FEDE MIPYMES. Don Luis, estábamos haciendo un recorrido por los puntos centrales de la reformada ley de MIPYMES y mencionabas también en algún momento que este porcentaje del salario mínimo llevaría o se contempló en unos 3 años de vigencia para las microempresas. ¿Por qué se consideró ese plazo para la implementación y no quizás 5 o 6 años? ¿Hay un estudio detrás que avale justamente este número? La verdad que lo ideal hubiese sido, incluso el senador Petengil dijo que sea de por vida, pero no nos animamos a tanto, ¿verdad? Esa es la realidad. Entonces dijimos, bueno, un promedio de 3 te da la posibilidad a que vos te formalices, sobre todo cuando arrancas una empresa. Los primeros 2 años sos emprendedor, después pasas a ser micro, pequeño o mediano, ¿verdad? Entonces, darle 3 años para que vos te formalices. Aparte, si esto funciona, si realmente nosotros vemos dentro de un año y medio que tenemos 100.000 empresas más que ya están en los registros de, por ejemplo, la Municipalidad de Asunción o el Departamento Central, entonces quiere decir que este sistema de formalización funciona
y podemos modificar la ley y ampliar a otros 3 años. No habría mayormente problema, ¿verdad? Pero para utilizar como un plan piloto, creímos considerable que 3 años iban a ser suficientes. El primer año iba a tener poco efecto porque tenés todo el programa de socialización, pero a partir del segundo y el tercero ya podría dar un salto cuantitativo muy importante, ¿verdad? Entonces, la idea es medir un poco esto dentro de 12, 14 meses y ahí pensar si valdría la pena volver a modificar esta parte para ampliar esto, o con 3 años es suficiente, ¿verdad? Vos sabés bien que en este país toda la parte de datos es lo más difícil de conseguir. Me consta. Don Luis, esto es como una primera fase, mencionabas. Ahora, imagino, arranca la segunda. ¿Qué contempla este proceso? La segunda fase, ayer justamente tuvimos una reunión para revisar un poco la agenda del 2026 con el viceministro de MIPYMES. Y uno de los objetivos es que tenemos la promesa que a partir de junio la DENIT ya va a estar conectado al viceministerio de MIPYMES. Interesante. A IPS y al Ministerio de Trabajo. Entonces, cuando vos te inscribís o cuando vos presentás tu balance en el mes de abril o mayo, y automáticamente ahí está la facturación del año, entonces ya se va a categorizar y esos datos le va a pasar al viceministerio de MIPYME. Va a haber una plataforma que se llama Avanza, donde van a estar esos datos. En esta plataforma va a tener el nombre, el RUT, la dirección, los datos básicos que vos presentás a la DENIT. En esa misma plataforma va a haber una casilla donde va a estar todos los bancos del sector financiero. Inicialmente 2 bancos ya se anotaron, pero todos van a terminar anotándose, donde vos podés decidir con qué banco querés trabajar, le das un clic y todos tus datos de la DENIT que va a tener el viceministerio le vas a transferir a ese banco. Automáticamente le vas a transferir y te va a habilitar la cuenta única. Hace 1 año y medio que empezamos a hablar de la cuenta única. Así Como mismo. yo siempre digo, estos son procesos lentos y son carreras de resistencia y no de velocidad. Entonces, con eso vos vas a poder tener una caja de ahorro. Hoy podés obtener una caja de ahorro como persona, como Luis Tabela, pero podés mover 6,5 millones, 3 salarios al mes. Sí. Con eso vos vas a poder mover 20 salarios al mes. Porque ya va a ser como persona jurídica. Como persona jurídica, que es el otro elemento importante. Interesante, don Luis. Si vos tenés una empresa ya constituida o nueva, ya vas a tener persona jurídica automáticamente, y te van a dar un plazo de 1 año para que vos vayas presentando, en el caso de que seas una empresa nueva, vayas presentando tu RUT, después tu balance, tu flujo de caja, etcétera, y dentro de 1 año puedes acceder ya al sistema de crédito porque los datos ya van a estar en línea. Al año siguiente, vos vas a presentar, si tenés un crecimiento, esos datos también van a estar en línea. Entonces, por un lado dice que los datos son confidenciales, pero si nosotros hacemos hoy un análisis de la realidad, si nosotros trabajamos con 2 o 3 bancos, todos nuestros datos están ahí. Con la compañía de seguro, por CEPRELAT, también nuestros datos. En la aduana, también nuestros datos. O sea, cada vez nuestros datos están en más instituciones y nosotros le enviamos a NN, que es de la empresa. No sabemos a quién le enviamos nuestros datos. Eso, o sea, para colmo es por correo. O sea, ellos hacen un reenviar y nuestros datos están en cualquier lado. O sea, hoy nuestros datos realmente están abiertos y es bastante peligroso porque cualquiera tiene nuestros datos. Esa es la realidad. Así es. ¿Verdad? Entonces, una vez que tengas tu cuenta única, que si vos tengas una cuenta empresarial, la idea es que el banco termine dándote una tarjeta empresarial. Interesante. También. Tarjeta de como crédito. Crédito. Débito y crédito. Débito y crédito.
¿verdad? Una tarjeta empresarial. Entonces ahí es donde vamos a ir cerrando el círculo. Todo se va a hacer a través de la plataforma Avanza, que se está desarrollando, ya está desarrollado, pero depende de muchos factores. La DENIT, el BCP, CEPRELAT, el sistema financiero, pero estamos cerrando de a poco el círculo. O sea, el viceministro de MIPYME está haciendo un gran trabajo sobre esto. Esto va a estar abierto para las micro, pequeñas y medianas empresas. Correcto. La idea es que a partir de junio, julio, esto funcione ya. Y en poco tiempo también va a funcionar la plataforma Adelanta. La plataforma Adelanta es una plataforma para descuento de facturas. Inicialmente se van a descontar las facturas del sector MIPYME de hambre cero. Y este año hay que tener en cuenta que el 10% de todo lo que compra las empresas anclas de hambre cero tiene que ser del sector MIPYMES. Entiéndase las personas anclas como, Luis, para y que la gente son pueda 18, 20 empresas que ganaron la licitación de todo lo que sea el sector alimentos. Y estas empresas van comprando, o tienen su propia producción o compran. Clarísimo. Pero por ley, por Sí. decreto, digamos, se amplió del 5 al 10. Estamos hablando más o menos de casi 40 millones de dólares. Estas empresas pagan entre 60 a 120 días. Entonces es muy difícil que una empresa pequeña o mediana esté interesada en venderle. Pero ahora va a poder descontar la factura a través del sistema factoraje, ¿verdad? Dentro del sistema bancario a un interés bancario y no usurario. Porque hoy vos qué sacás de la usura para poder aguantar. Totalmente. El banco N va a decir si a mí me interesa comprar esta factura. Y va a decir yo voy a pagar el 8, yo voy a pagar el 4, yo voy a pagar el 2. Ahí se hace una puja, todo es online. Entonces automáticamente se compra la factura, se deposita, se sella, se pasa y la persona que era la que tenía la factura, automáticamente ya cobra. ¿Cómo uno va a ingresar o va a ser parte de esa estructura, don Luis, como MIPYMES? ¿Tiene que ser necesariamente, imagino, vinculado a un programa en específico del Estado o va a ser abierto para todos los programas del Estado? No, abierto. O sea, se va, el inicio de esta plataforma va a ser con hambre cero. Clarísimo. Porque es una cosa que no se está acostumbrada, es compleja, los bancos también tienen que tener la seguridad de que funciona el sistema, de que también se va a cobrar. Entonces, queremos centrarnos, la idea fue, la propuesta del viceministro justamente es centrar en hambre cero, ¿verdad? Esto lo empezamos ya a trabajar ya con el ministro Javier Jiménez. Y bueno, cuando vino Marco Riquelme, le presentó el vice y bueno, y compró la idea porque la idea es espectacular. Totalmente. Y todas las ideas que ya se estuvo trabajando, entonces él también se puso la camiseta de MIPYMES y estamos trabajando muy fuertemente con el apoyo del Ministerio de Industria y Comercio, si no esto no sería posible, ¿verdad? Totalmente. Entonces por eso que creemos que en un plazo, algunas cosas en 90 días, quizás otra en 6 meses, pero la idea es que para fin de año nosotros tengamos una base para el sector. Esa es la idea, que es la primera vez que el sector MIPYMES va a tener una base de ventajas, porque siempre se le midió al sector como si fuera una gran empresa, y no es una gran empresa, tiene que tener un tratamiento diferenciado. Don Luis, ¿por qué la figura del factoraje y no otro instrumento financiero que pueda resultar bajo este esquema? El problema es que nosotros hablábamos de cheques. Sí. Pero cheques tuvimos la traba del BCP. Ok. Porque ya tenés que ser un sistema financiero, ¿verdad? Clarísimo. Esta es una plataforma que va a funcionar en el Ministerio de Industria y Comercio. Esta es una plataforma de una opción financiera, ¿verdad? No va a tocar la plata. Lo que va a hacer es, va a ser una gestión,
digamos, la MIPYME entrega la factura, alza la factura a la plataforma, el banco dice, me interesa, alguno de los bancos me interesa, esta es la tasa, sí. Se puja ahí, bueno, uno compra la factura, después se dice dónde se va a depositar, se deposita la plata y toda esa gestión lo hace el sector financiero, ¿verdad? Pero la plataforma la maneja el Ministerio de Industria y Comercio. Clarísimo. Esa Qué interesante. Es una innovación totalmente nueva. Esto se está trabajando hace más de un año. Y como vos sabés bien que cambiar las reglas clásicas y poner un elemento nuevo, la idea es que, porque también hay que hacer unos retoques de la ley del factoraje, porque la ley del factoraje no funciona justamente por la reglamentación de la forma que salió. Nadie está interesado a utilizar este sistema. Esa era mi siguiente pregunta, don Luis. Exacto. Tenemos que hacer nuestra última pausa y a la vuelta vamos a hacer un redondeo de esta entrevista más que interesante como siempre. Y dejo pendiente esta pregunta también, don Luis, que no puedo dejar de hacértela. Tema deuda del Estado también con el sector y con el grupo económico, por decirlo de alguna manera, que está muy vinculado con las MIPYMES. Vamos a nuestra última pausa. Sigues escuchando Economía 1000 y en compañía de Luis Tabela, presidente de la Federación Paraguaya de MIPYMES, FEDEMIPYMES. Don Luis, tema deuda del Estado también con proveedoras y vinculadas a las MIPYMES. ¿Cómo está esa situación? ¿Hay también de alguna manera alguna conversación? ¿Qué datos manejan desde la FEDEMIPYMES? Mira, hay que partir de una base. Si solamente el 2% son empresas grandes y el 98% son pequeñas, sí, evidentemente las empresas grandes, proveedoras del Estado, llámese los dos grandes sectores fuertes que es el sector constructor, Cavialpa, Capaco, o el sector farmacéutico, y hoy podemos decir que Hambre Cero también dicen, sí, que tienen deudas, o de repente los sanatorios, las prepagas importantes que también le dan ofertas al Ejecutivo, a todo el staff del Ejecutivo, tienen deuda. Muchísimos, los proveedores de estas empresas son MIPYMES. Entonces, evidentemente, si no se le paga a estas empresas, esto va en cadena. Totalmente. Automáticamente se contrata menos, se paga menos, se difiere el pago. Y eso se ve hoy en la calle, ¿verdad? Hoy tenés una economía parada. Al que menos le afectó te va a decir un 15-20%, y a otros sectores hasta un 30%. Nosotros que estamos en el sector de la construcción, yo te diría que es un poco más del 30% de disminución de venta que nos está afectando a nosotros, ¿verdad? Porque es una gran cadena. Hay que tener en cuenta que el Estado es el gran contratante. Así mismo. En un país como el nuestro, el Estado es el gran contratante. Y contrata a la empresa Ancla. Pero detrás de la empresa Ancla hay cientos de empresas pequeñas que le provean gráficos, constructores, servicios, alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Con una microeconomía también que se mueve a través de eso. Estamos hablando de la persona que vende yuyos, de empanadas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hoy vos no tenés consumo. Hoy vos no tenés absolutamente consumo, ¿verdad? Y al no tener consumo, la plata no se mueve, ¿verdad? Ese es un tema. Y vos tenés que el Estado hoy debe arriba de 1.200 millones de dólares, poco más, poco menos, no se sabe exactamente cuánto, y lo más grave es que no se sabe cómo se va a pagar, ¿verdad? No se sabe cómo se va a pagar, y también te dicen de que no hay obras nuevas, obviamente. Primero tenés que pagar los 1.200, o los 1.000, o los 1.300, o 1.500, y después pensar en volver a endeudarte. También nos dicen de que no quieren subir el 1.5, ¿verdad? Del déficit, sí. Del déficit fiscal. Y yo creo que sí o sí tenés que subir por lo menos a 3 el déficit fiscal, porque creo que el daño va a ser mayor, ¿verdad? Hoy todo el sector empresarial unido pasó el comunicado esta mañana, ¿verdad? Y el comunicado fue bien claro, ¿verdad? Bien claro.
Y después tenés todo el sector político que está en un periodo de elecciones, que te van sacando propuestas de leyes. Más populistas y de impacto impresionante. Claro, te dicen al adulto mayor hay que darle el 100% y no el 25% del salario mínimo, y el mismo Estado te dice que no tiene plata. O se sigue pagando bonificaciones o jubilaciones. La reforma a la caja fiscal no funcionó absolutamente, porque empezó bien y después terminó siendo un mamarracho. O sea, no salió absolutamente nada, absolutamente nada. Y nadie quiere reformar el Estado, y el Estado tenés que achicar. Totalmente. De la misma manera que vos tenés que hacer una reforma de la Carta Orgánica del IPS. Otro problema. No hay forma de seguir manteniendo un seguro de salud en las condiciones que está. Y te dicen, no, hay mucha informalidad. Sí, pero dentro de la informalidad estamos hablando de por lo menos 200.000 microempresas que te facturan 10, 15 millones por mes, que eso no van a pagar la seguridad social porque van a los centros de salud. ¿Verdad? Es cierto, Luis. No van a pagar luego la seguridad social porque no tienen, en vez de pagar los 400.000 van a usar para comer. Son realidades que hay que manejar. Entonces, cuando uno alegremente dice la informalidad es enorme, pero ¿qué tipo de informalidad? ¿La informalidad que tiene Ruth o la informalidad que no tiene luego Ruth? ¿Verdad? Clarísimo. Yo creo que acá se está gastando mucho más, porque vos le escuchás a Orué y Orué te dice que se está recaudando más. Entonces, si se recauda más, quiere decir que se está gastando más y que el dinero está saliendo por algún lado. Entonces, son condiciones que preocupan a la clase empresarial en general y en particular a nuestro sector MIPYME, porque todos sabemos lo que fue el efecto pandemia. El más perjudicado siempre el sector más chico. Cuando para la economía, el más perjudicado es el sector más chico, que es la micro y la pequeña empresa, ¿verdad? Entonces estamos sumamente preocupados y todavía no estamos viendo cómo van a solucionar, ¿verdad? Eso es lo que más preocupa, cómo van a solucionar, y tampoco no estamos viendo que la clase política se suba al carro del Ejecutivo. El Ejecutivo dice, tenemos que achicar, el Ministerio de Economía dice, tenemos que achicar, pero sin embargo la clase política alegremente quiere sacar leyes donde regala un dinero que no es suyo, es de la ciudadanía, ¿verdad? Y el camino no pasa por aumentar los impuestos. Que dijeron que no lo iban a hacer. Claro, el camino pasa por disminuir el gasto público. Entonces, estamos en una situación difícil, vamos a decir. Y de incertidumbre, don Luis. Y de incertidumbre, ¿verdad? Esa es un poco la realidad. Esto ya lo veníamos anunciando de alguna manera que se podía venir. El año pasado los economistas se preocupaban solamente en la macro, y nosotros siempre insistíamos, y la micro, la que te mueve el consumo, la que te mueve el día a día, el que te da la plata. Y bueno, hoy todos coinciden de que la macro, si bien es sumamente positiva, crecimos, todo, no llegó a la micro, ¿verdad? Entonces, ahí hay que hacer un golpe de timón. Creo que después de todo esto se va a analizar y van a tener que hacer un golpe de timón, sobre todo la clase política, ¿verdad? Totalmente. Don Luis, un gusto tenerte en este espacio, que tengas un excelente jueves. Igualmente, un gusto estar contigo, Prince, un placer. Era Luis Tabela, presidente de la Federación Paraguaya de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, FEDE MIPYME. Y así terminamos. Nos reencontramos mañana puntualmente a las 12. Vamos a hablar sobre el mercado cambiario, una entrevista pautada con un representante del sector, justamente para ver un poco cómo se está moviendo el tipo de cambio en Paraguay, es lo que se estaba esperando, y sobre todo la posición del Banco Central del Paraguay. Terminamos, que tengan un excelente jueves. Economía a 1000.